Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Qué alegría para mí es poder saludarle, abrazarle a la distancia en este nuevo día en que podemos reunirnos y compartir la palabra de Dios. Una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quisiera que sea de bendición para todos nosotros. Les bendigo a la distancia, que el Señor les guarde, que la paz del Señor sea con ustedes. Y antes de entrar a la palabra que el Señor ha puesto en mi ser para poder compartir con ustedes, acompáñenme a un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia con mis hermanos y hermanas, Señor, a darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú permites, Señor, un día más que nos podamos reunir a través de las redes. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y que esta palabra que tú nos traes sea de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que quiero compartir con ustedes. Le he puesto por título a esta enseñanza: ¿a quién consultas? Acompáñeme a la Escritura, a 2 de Samuel 5:23. La palabra nos dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Aquí vemos, hermanos y hermanas, vemos a un David conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir conforme al corazón de Dios? Acá vemos a un David viviendo conforme al corazón de Dios, consultando a Jehová. Consultaba a Jehová constantemente David, hermano. Y sin desviar su mirada del Dios del cielo, porque para los seres humanos es muy fácil desviar la mirada. Pero aquí vemos a David que él consultaba al correcto, al Dios Jehová de los ejércitos, el Dios correcto al cual hay que siempre consultar. Y no solo eso, sino que además recibía de Jehová la respuesta oportuna, rápida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba consultando en forma correcta. Ese es el primer punto: consultar a Jehová, al Dios del cielo. Segundo punto que vemos es que recibe respuesta oportuna de Jehová. Tercer punto que vemos es que recibe de Jehová instrucciones. El Dios del cielo le responde con instrucciones precisas que debe llevar a cabo. Y cuarto punto que vemos que David aquí hace caso a lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos caso a lo que Dios nos mandó a hacer? Aleluya. Yo creo que ahí tenemos que analizar nuestro corazón internamente, hermano, porque muchas veces no hacemos caso. Pero acá vemos a un David que podría ser un modelo. Debería ser el modelo para nosotros los cristianos. Consultar a Jehová, recibir respuesta oportuna de él, recibir instrucciones de él y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Entonces debería ser un modelo para todos los cristianos. ¿Y cuando necesitamos decidir, hermano? En nuestra vida necesitamos decidir cosas. Debemos saber a quién consultar. Debemos saber cómo consultar. Es importante, hermano, saber cómo consultar para recibir respuesta oportuna, instrucciones del Dios Altísimo y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hermano. Eso es lo que vemos en David. Parece que fuera fácil, parece que fuera fácil, pero la verdad que para el ser humano, hermano, pareciera que no es tan simple. Analicemos un poquito este tema y veámoslo en conjunto. Lo primero que tenemos que decidir o que debemos saber, hermano, es que debemos saber a quién consultar. Pero hay mucha gente en el mundo que no consulta a nadie, hermano. Y ese es el primer punto que debemos analizar. Hay gente en el mundo que no consulta a nadie
y ni siquiera, obviamente, ni siquiera consultar a Dios. Entonces, ¿cuántas veces la gente toma esas decisiones en su vida, decisiones importantes, hermanos, las consulta sin Dios y sin nadie? Entonces el mundo actúa así. El mundo actúa de esa manera sin consultar a Dios. Pero lo peor de todo, hermano, lo peor de todo, que cuando la persona no consulta a nadie ni a Dios, cuando las cosas no le salen bien, lamentablemente lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. Aleluya. Deciden mal, no consultan a Dios y por eso mismo todas sus decisiones traen problemas a su vida. Pero cuando vienen esos problemas, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios, hermano. Y dicen, si existiera un Dios, no me hubiese pasado esto o aquello. O también dicen, ¿por qué Dios no me ayuda? Hermanos, el hombre es dado Señor, a dejar al Señor de lado en todas sus decisiones, hermanos. Pero lo triste es cuando la iglesia, los cristianos están de esa misma manera, viviendo la misma situación, sin consultar a Dios, teniendo problemas, teniendo necesidades, pasando un desierto, y aún así, sin consultar al Dios del cielo. Entonces, lo primero que dicen los cristianos cuando no están consultando al Dios del cielo y a nadie, dicen, Dios no me oye, Dios no me considera, Dios no me responde. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no está conmigo? Todo me sale mal. Hermano y hermana, ¿no les parece conocido esos argumentos? Entonces muchas veces nosotros, hermanos, muchas veces tú y yo hemos estado en esa condición. Dios no me oye. ¿Por qué Dios no me responde? Porque no lo estamos consultando. ¿Y por qué? Porque tampoco lo estamos consultando en forma correcta, hermano. Si es lo único que pasa es que no estamos consultando a Jehová. Estamos tomando decisiones propias muchas veces, hermano. Por eso hoy día, hermano, hermana, tú que me estás escuchando a través de las pantallas, le pido a Dios en el nombre de Jesús que tú y yo podamos siempre consultar a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, en todas nuestras decisiones. Sí, hermano, sobre todo en las importantes, hermano. Hacer su voluntad, no la nuestra, porque nosotros cuando queremos hacer nuestra voluntad no consultamos a Dios. No, para nada, porque queremos hacer nuestra voluntad. Queremos tomar nosotros nuestras decisiones solitos y lamentablemente las decisiones que tomamos muchas veces, hermano, traen destrozos a nuestras vidas, catástrofes a nuestras vidas, desastres, hermano. Muchas veces por no consultar al Dios del cielo y no consultar a nadie. Estamos hablando del primer punto, de no consultar a nadie. Y ahí hay un ejemplo, en Saúl. Tenemos un ejemplo en Saúl en Primera de Crónicas 10:14, que nos dice, y no consultó a Jehová, hablando de Saúl, el rey de Israel. No consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces estamos hablando de un rey de Israel, Saúl, que no consultó a Jehová, sino que consultó otras cosas, que ya vamos a ver más adelante. Saúl se había rebelado contra Jehová, no estaba guardando su palabra, no estaba consultando a Jehová, estaba consultando a divinas, hermano, y no a Jehová. Entonces, llevémoslo ahora a la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa condición? ¿Cuántas veces estamos haciendo lo que a Dios no le parece? ¿Cuántas veces no estamos guardando la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos rebelamos ante el Señor de los cielos? ¿Cuántas veces consultamos cualquier otra cosa menos al Dios del cielo? Entonces la iglesia muchas veces, los cristianos, no debe hacer así, hermano. Tenemos un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios gigante, al cual podemos nosotros ir a consultar. Pero muchas veces, como no queremos hacer la voluntad de Dios, es que nosotros llegamos y decidimos sin consultar a Dios y sin consultar a nadie. Y eso es un problema grave, hermano.
Las consecuencias de lo que pasó con Saúl, de no consultarle a Dios, fue terrible, hermano. Fue la muerte de Saúl y la muerte de sus hijos en batalla. Pero también hay otro caso. En Sofonías 1:3 nos habla lo siguiente, nos dice: eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. A los que han dejado de seguir al Señor, a los que han dejado de buscar al Señor, ni le han consultado. Aleluya. Oh, el Señor nos ayude, hermanos. Aquí está hablando que el ser humano es dado a no buscar al Señor. El ser humano es dado a dejar de seguir al Señor, dejar de buscar al Señor y dejar de consultar al Señor del cielo. Es dado. Y aquí vemos la ira del Señor, porque se está hablando de que el pueblo estaba en idolatría, habían dejado de seguir al Señor, no le consultaban, hermano, yéndose tras sus ídolos, consultando a las estrellas del cielo y no a Dios. Hermano, ¿y cuántas veces la iglesia está así consultando otras cosas que no son Dios, hermano? ¿Cuántas veces se ponen las esperanzas en otras cosas que no son en Dios? Entonces, hermano, para la iglesia no debe ser así, como fue para el pueblo de Israel. No puede ser así. Raeré al hombre de la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya no le consultan, porque ya no le buscan. Qué tremendo, hermano. Causó eso. Eso causa la ira del Señor. Y la consecuencia, la ira de Dios, que ha determinado raer al hombre de la tierra, exterminar al hombre de la tierra, hermano. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude a estar clarito en nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para estar consultando al Dios vivo, al Dios real. Pero otro punto que tenemos que analizar también, hermano, es que a veces la gente del mundo toma sus decisiones importantes consultando a ídolos. Qué terrible, hermano, qué terrible. Consultar a ídolos y no a Dios. ¿Qué son los ídolos? Son estatuas de madera, de yeso, de bronce. Dioses que no son Dios. Ídolos que no son Dios. Fíjense lo que nos dice Oseas 4:12. Mi pueblo consultaba a su ídolo de madera, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Cuando se consultan ídolos, generalmente, yo diría casi el 100% de las personas que consultan ídolos se apartan del Dios vivo. Se apartan del Dios correcto, se apartan del Dios verdadero. Consultar ídolos, hermanos y hermanas, siempre va a traer para las personas las peores decisiones, las cuales no solo van a afectar la vida presente, en la decisión que están tomando ahora en el presente, sino que también van a afectar el futuro, van a afectar sus generaciones. Entonces, cuidado con ir a consultar a ídolos, hermano. El hombre es dado a consultar ídolos. Pero muchas veces, hermano, aleluya, esto no debe vivirse en la iglesia, pero muchas veces yo he conocido, hermano, gente que consulta a ídolos siendo cristiano. Siendo cristiano, hermano. Y consultar ídolos va a traer un desastre a la vida del cristiano. Siempre va a apartar al cristiano del Dios verdadero. Entonces, hermano, hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, porque ídolos pueden ser inclusive líderes de la iglesia, hermano. Pueden transformarse en ídolos de los hermanos, en ídolos de un cristiano. Hoy día vemos sectas en el mundo, hermano, que tienen ídolos a sus líderes. Y a ellos los tratan como dioses. Y usted me podrá decir, es que pastor, la verdad es que yo no tengo ídolos, pastor. Así que yo creo que estoy libre de esto. Hermano, primero, gloria a Dios si es así. Pero primero,
yo creo que tendríamos que ver lo que es la definición de un ídolo, porque veo dos aspectos principales de lo que es el ídolo en su definición. Dice, figura o imagen al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Entonces, hermano, ahí nos estamos dando cuenta que quizás usted no cae en esto. Quizás usted se ha librado de este punto uno, pero quizás, y espero que no sea así, quizás caiga en el punto 2. Veamos el punto 2. Dice persona o cosa por la cual se siente un amor o admiración excesivos. Entonces, hermanos, en esa parte de la definición muchos cristianos caen también, idolatrando al líder, idolatrando a personas, cristianos mundiales. Hermano, es así. Pero no solo eso, hermano. Quizás estás idolatrando cosas sin darte cuenta, hermano. Sin darte cuenta. Puedes estar idolatrando y consultando indirectamente a esos ídolos o cosas que estás idolatrando. Por ejemplo, para darle algunos ejemplos, un cristiano puede ser amante del fútbol y sin darse cuenta estar idolatrando al mejor futbolista del mundo. Y como se peina él, yo me peino. Sin darse cuenta le consultó a ese ídolo para ver cómo peinarse. Le consultó a ese ídolo futbolístico para ver qué es lo que habla, para él hablar de la misma manera, para ver cómo se expresa, para expresarse de la misma manera. Sin darse cuenta, le fue a consultar a un ídolo. Sin darse cuenta. Veamos los cantantes, hermano. ¿Cuántos cristianos tienen ídolos en cantantes? Entonces de repente un cantante cristiano dice cosas extrañas y antibíblicas, y entonces usted sin darse cuenta le consultó y empieza a decir lo mismo que dijo ese cantante. Empieza a decir cosas antibíblicas. Así como se vistió ese cantante, cristiano estoy hablando, así también me voy a vestir yo. Entonces, sin darse cuenta, usted le fue a consultar a un ídolo. Sin percatarse, le fue a consultar. Hermano, lo que pasa es que en la iglesia cristiana no debe ser así, no debemos tener ídolos. A nadie, ni ninguna cosa tampoco, hermano. No, hermano, no puede ser así en la iglesia. En la iglesia cristiana no puede ser así, no pueden haber ídolos. Solo hay un Dios poderoso al cual podemos consultar. Entonces, hermano, dándose cuenta o sin darse cuenta, no deben consultar ídolos. A ningún ídolo. Aleluya. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Otro punto importante que debemos analizar es que a veces la gente del mundo toma decisiones importantes consultando a adivinos, hermano. Qué terrible, hermano, qué terrible. No se consulte nunca a un adivino, nunca. Y tenemos historias en la Biblia que nos hablan de eso. Saúl ya estaba desechado por Dios y no tenía tampoco al profeta Samuel, pues ya había muerto. Entonces estaba desesperado, venían los filisteos, tenía que atacar o esperar, no sabía qué hacer. Entonces decidió lo peor, decidió consultar a una adivina. Entonces en 1 Samuel 28:7 nos dice, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Hermano, Saúl estaba turbado y asustado completamente. Pero lo lamentable de todo esto, hermano, que no consultó a Jehová. Y hoy cuánta gente, hermano, cuánta gente está turbada, está llena de temores, está llena de miedo. Y turbada consultan, por ejemplo, el horóscopo. Hermano, no me va a decir que no, si hoy día el horóscopo está hasta en los matinales de televisión, hermano, como algo estelar. Entonces la gente consulta y le da espacio a consultar horóscopo, hecho por adivinos, hermano. O cuánta gente consulta las cartas, hermano.
manejadas también por adivinos. Hermano, en la iglesia no debe ser así. Pero yo lo digo con pena, hermano. ¿Cuántos cristianos están en esas mismas condiciones? Consultando, esperando que aparezca el horóscopo en la tele o en el diario o donde sea, o en internet. Cristianos, hermano. Es lamentable decirlo, hermano. Yendo cristianos, yendo a consultar cartas, las cartas, hermano, a los adivinos. Hermano, es lamentable, pero yo pido al Dios del cielo que no sea así en la iglesia. No debe ser así. Y oro porque nunca, ni tú ni yo nos desviamos, hermano. Nunca ni tú ni yo vayamos a consultar cosas que no son el Dios omnipotente y poderoso del cielo. Pues las consecuencias son terribles. A Saúl las consecuencias ya las veíamos, son terribles. 1 Samuel 28, 19 nos dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Hermano, consecuencias terribles, hermano. Israel perdiendo la batalla en las manos de sus enemigos. Y Saúl y sus hijos muriendo en la guerra. Hermano, entonces a él la consecuencia fue la muerte y la derrota de Israel. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, como iglesia, debemos actuar como lo indica el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 19. Dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces, hermano, aquí Isaías nos dice claramente que van a venir personas a decirte: anda a consultar al adivino de la esquina, anda a consultar a ese agorero, anda, porque él te tiene la respuesta a tu futuro. Y usted, hermano, ¿qué le va a responder? Sí, ya voy, en unos días más voy. ¿O le va a responder lo que dice Isaías que respondamos? No consultará el pueblo a su Dios. Eso tiene que decirle usted. Yo soy pueblo del Dios Altísimo. Por lo tanto, no consultaré al Dios real y verdadero. ¿Por qué he de consultar a los muertos por los vivos? Si tengo un Dios vivo, que es Dios de vivo, aleluya, a Él consultaré. Así debe ser la iglesia, hermano. Así debe ser la iglesia. Pasando al siguiente punto, a veces el hombre se va al extremo, hermano. Al principio decíamos que no consultaban ni a Dios ni a nadie, pero ahora el hombre se va al extremo y consulta a todo el mundo, menos a Dios. Y le consultó a todo el mundo. Y consultó al amigo, le consultó al vecino, le consultó a su familiar, le consultó a su compañero de trabajo, hasta le consultó a un hermano en Cristo. Pero nunca le consultó a Dios. El consejo de la gente que no está en Dios, que la gente que no tiene sabiduría de Dios, que la gente que no tiene una conexión íntima con el Señor, no va a dar un buen consejo, no te va a dar un buen consejo, hermano, hermana. La gente, generalmente el consejo de la gente es equivocado, hermano. Y trae terribles consecuencias. Sobre todo, malas decisiones, hermano. Malas decisiones que tomarás tú por un consejo de gente que no tiene la sabiduría de Dios en su vida. Gente que te dio un consejo equivocado. Así que, hermano, yo te insto, hermana, hoy día los insto a que si usted quiere multitud de consejos, sea no con el mundo, no con los vecinos, sino que usted se acerque a personas que tengan, primero, una relación con el Señor directa. Si usted se acerque a personas que tengan una conexión real con el Dios verdadero. No que por la boca hacia afuera digan, no, si yo creo en Dios. No. No que por la boca hacia afuera digan, no, si yo soy cristiano también. No, hermano. Porque como hemos visto en los puntos anteriores, ese mismo cristiano, que a lo mejor es un pseudo cristiano, ese mismo cristiano está consultando el horóscopo.
O ese mismo cristiano está consultando las cartas, hermano. Entonces, hermano, no es cualquiera. Tiene que haber una conexión con Dios. Las personas con una intimidad con el Dios del cielo y que tengan sabiduría del Dios de lo alto. A ella pedir consejo. Como siguiente punto, hermano, importante, es consultar a Dios. Porque siempre consultar a Dios será lo mejor, hermano. Será siempre lo mejor. Ese es el mejor consejo que podemos recibir. Consultar a Dios. Si usted me pregunta, hermano, ¿a quién puedo consultar, pastor? ¿A quién puedo consultar? Consulta a Dios. Nunca dejes de lado al Señor en tus decisiones, y menos en las decisiones más importantes. Nunca dejes de lado al Señor. Al Señor, al Dios del cielo, al Dios real, hay que consultarle constantemente, hermano. Así nos muestra David. David consultaba constantemente al Señor. 1 Samuel 23:4 nos dice: entonces David volvió a consultar a Jehová. Volvió a consultar. Él volvía siempre a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, diciendo, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermano, entonces David constantemente volvía y volvía a consultar a Jehová. Dios no se molesta porque le consultemos, hermano. No se molesta. Consúltale en reiteradas oportunidades. Vuelve a consultar al Señor, que Él te dará el consejo más correcto, más oportuno, más seguro. Aleluya, hermano. Así sea en el nombre de Jesús. Ahora, David consultaba constantemente al Señor. Y fíjense que Dios le respondía. ¿Y le respondía cómo? Con instrucciones, hermano. Y así debe ser hoy día en la iglesia. En ti, en mí. Esa es la actitud que debemos tener. Debemos tener una constante actitud de consultar al Señor. Consultarle. Y es seguro que el Señor va a responder, hermano. Si tenemos una actitud correcta, si nos presentamos ante el Señor con una consulta correcta, con una conexión correcta, con una intimidad con el Señor, seguro que nos va a responder. Estás esperando una respuesta de sanidad, Dios te responderá. Estás esperando una respuesta familiar, Dios va a responder. Estás esperando una respuesta económica, Dios te va a responder, hermano. Quizás hoy día ha pasado el tiempo y de lo que tú le has pedido al Señor no lo has logrado aún. Quizás hoy día deberías estar abrazando lo que pediste hace mucho tiempo atrás y no lo has obtenido. Entonces, hermano, debe estar pasando algo. ¿Por qué no los alcanzas aún? ¿Por qué aún el Señor no nos responde? Quizás necesitamos consultar a Jehová en forma correcta. Consultémosle en forma correcta, con intimidad en nuestro corazón. Y lo que no has logrado hasta hoy, hermano, Dios te dará instrucciones para poder lograrlo. Y sabes que vas a recibir respuesta del Señor. Pero quizás me puedes preguntar, y quizás es la pregunta que podríamos hacernos, pero ¿cuánto debo esperar esa respuesta? Es que vemos en David, hermano, vemos que él consultaba, esperaba la respuesta, y la respuesta de Dios generalmente venía rápidamente. Rápidamente, la respuesta era: haz esto. Es que ese es un problema en la iglesia cristiana, hermano. David sabía esperar, y David sabía consultar, y él volvía a consultar reiteradamente. Pero en la iglesia cristiana tenemos un problema. No somos dados a consultar reiteradamente. No somos dados a tener paciencia. No somos dados a tener una conexión espiritual total con Dios, como David la tenía. Muchas veces, hermano, no somos íntimos. No somos íntimos con Dios, como David lo era. Muchas veces no somos dados a buscarle al Señor en forma constante, como David lo hacía. Entonces la respuesta que necesitamos a veces va a tardar, hermano. A veces va a tardar. ¿Y cuánto va a tardar, señor pastor? ¿Cuánto va a tardar, pastor? La respuesta tardará de acuerdo con la conexión espiritual e íntima que tengas tú con el Señor.
Porque eso lo podemos ver en la Escritura, hermano. Fíjense, en la Escritura Dios muchas veces responde rápidamente a los siervos que tienen una conexión espiritual correcta con Él. Y eso, por ejemplo, lo vemos en David, y eso es lo que estábamos hablando recién, que David le respondía rápidamente. En 1 Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Recordemos que en este trozo bíblico David había vuelto a su pueblo, a su ciudad, y toda la ciudad estaba en fuego, había sido saqueada, sus mujeres y sus niños, todos habían sido llevados cautivos. Entonces necesitaba consultarle a Dios, y le consulta, y el Señor le responde rápidamente y dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces Dios responde rápidamente a los que tienen una conexión espiritual correcta, hermano. Israel también muchas veces tuvo una conexión con el Dios de Israel, ha tenido una conexión correcta, consultando en forma correcta al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Y él le respondía rápidamente. Jueces 1, del 1 al 2 nos dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, rápidamente, hermano, Jehová respondió, Judá subirá, he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Aleluya, Dios responde rápidamente, hermano. En la Biblia lo estamos viendo. Pero eso es cuando tenemos una relación íntima, correcta con el Señor, una conexión real con el Dios del cielo. Pero por otro lado, tenemos que hay gente que consulta a Jehová de los ejércitos, pero sin una conexión espiritual correcta, sin esa intimidad real con Dios. ¿Y Dios qué pasa? Dios no les responde. Por ejemplo, lo vemos en Saúl. En 1 Samuel 28:6 dice lo siguiente: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por ningún lado, de ninguna forma, Dios le respondió a Saúl. Porque claro, Saúl ya estaba haciendo lo malo ante Jehová. No estaba siendo íntimo. Había desobedecido la orden de Jehová y Dios lo había desechado. Entonces Saúl consultaba a Dios y Dios no le respondía en ninguna forma, hermano. Qué terrible. Que no te pase eso a ti ni a mí. Que no nos pase, hermano. Que podamos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Que hagamos lo bueno ante los ojos de Jehová. Que estemos obedeciendo al Dios del cielo. Para que la respuesta del Dios no se tarde, venga hacia nuestras vidas. También el sacerdote Elí, ustedes recordarán, en 1 Samuel 3:3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces estaba oficiando Elí, el sacerdote estaba oficiando mal, y sus hijos estaban haciendo lo malo ante Jehová, y Dios se enoja con Elí, y con su casa, y los desecha. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos tiempos. Entonces cuando Elí seguramente quería consultar a Dios, Dios no le respondía. De hecho, Dios tuvo que levantar a Samuel. Otro caso en el que vemos también en que Dios no responde fue cuando vinieron los ancianos de Israel. En Ezequiel 20:3 nos dice lo siguiente: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. Entonces aquí, hermano, el profeta Ezequiel, le dice el Señor al profeta Ezequiel que todo Israel se había rebelado contra Jehová y no estaban obedeciendo a Dios, no habían dejado los ídolos de Egipto. Y habían desechado sus mandamientos. Entonces le dice, ¿ustedes vienen a mí? Por eso se enojó el Señor. ¿Ustedes vienen a mí a consultarme? Vivo yo, que no responderé, dice Jehová.
entonces Dios se niega a responderle. Hermanos, los cristianos tenemos a un Dios poderoso, tremendo, vivo, real y sobrenatural, hermano, el cual hacemos bien en consultar. Haces bien cuando consultas al Dios del cielo. Haces bien cuando eres íntimo con el Señor, cuando tienes una conexión real con el Señor, verdadera, y vas a su presencia a consultarle. Haces bien en consultarle al Señor. Solo que tienes que ser íntimo con Él, tienes que tener una conexión correcta con el Señor. Y la respuesta de Dios no se va a tardar, hermano. Si hoy día tu respuesta se está tardando, anda a las plantas de los pies del Señor, con un corazón contrito, humillado, con una conexión con el Dios verdadero, con una conexión íntima con el Señor, y de seguro el Señor te va a responder. Dios lo ha dicho así en la Escritura, hermano. Y ahora veíamos que Dios puede responder de diversas maneras. Puede responder a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones. Puede responder a través de palabras, hermano, a través de la Escritura. Cuando consultamos al Dios del cielo, Él responde dando instrucciones, hermano. A David leíamos en nuestro verso base que David le respondía al Señor rápidamente, y además le daba instrucciones, hermano. En 2 Samuel 5 nos dice que las instrucciones que le dio es: no subas, sino que rodéalos. Vendrás a ellos de frente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha en las copas de las balsameras, entonces te moverás. Mira, instrucciones claras, precisas para una respuesta que David necesitaba en el momento. También le respondió, ¿cierto?, a Israel, dándole instrucciones en Jueces 1:1, cuando dice: Judá subirá, y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces le está diciendo claramente: suba, no suban las demás tribus, suba Judá. Primero Judá, porque yo entregué la tierra en sus manos. Entonces, hermano, así como Dios respondió antes, en aquellos tiempos, así también Dios responde hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermano, te va a responder. ¿Cuándo te va a responder? Cuando comienzas a buscar a Jehová en forma íntima, cuando comienzas a buscar a Jehová en forma correcta, es seguro que te va a responder. Y te va a dar instrucciones, hermano. Y te va a dar instrucciones claritas de lo que tengas que hacer. ¿Estás pidiendo instrucciones? Te las va a dar. El problema y la pregunta que surge aquí es el siguiente, hermano. ¿Qué harás tú cuando Dios te dé las instrucciones? ¿Le harás caso? Le harás caso, porque vemos en el versículo base que David le hacía caso al Señor. Y en 2 Samuel 5:25 dice: y David hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, hermano, David hizo así como Jehová se lo había ordenado. Entonces, ¿pero qué vas a hacer tú? Cuando Dios te dé instrucciones, ¿qué vas a hacer tú? David sabía que era una bendición seguir las instrucciones de Dios del cielo. Y las seguía al pie de la letra, hermano. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando Dios te da instrucciones? Es que, hermano, seamos honestos. Muchas veces Dios nos ha dado instrucciones en la oración, en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda, en nuestra consulta. Dios nos ha dado instrucciones. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Generalmente, hermano, y seamos honestos, generalmente hacemos un híbrido, hacemos una mezcla de lo que yo quiero hacer y lo que Dios me está ordenando hacer. Generalmente hacemos esa mezcla, un híbrido entre las dos cosas. Y eso está mal. Eso está mal, hermano. Porque necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Hermanos, si consultamos a Dios, Él nos va a responder. Es verdad que nos va a responder. En una ocasión los discípulos
estaban con el Señor y le consultaron al Señor. Bueno, en muchas ocasiones los discípulos le consultaron al Señor. Pero en esta ocasión le dijeron, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió al tiro, hermano. ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, Pedro, le dice. Mas me seguirás después. Y fíjense que le responde de esta manera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, le respondió el Señor, le respondió con el arrebatamiento de la iglesia, hermano, con el arpazo que va a sufrir la iglesia muy pronto cuando se toque esa trompeta final. Voy a preparar lugar para ustedes, así que ustedes prepárense, instrucciones precisas. Voy a preparar lugar, vendré a vosotros otra vez, vendré a buscarlo, prepárense, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Instrucciones precisas, hermanos. Entonces hoy día es tiempo, ahora es tiempo de consultar a Jehová de los ejércitos, consultar al Dios correcto. Es tiempo de recibir la respuesta del Dios del cielo. Es tiempo de recibir sus instrucciones. Es tiempo de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es necesario, hermano, que ahora tú y yo, en estos tiempos difíciles, tiempos finales, en tiempos en que el Señor viene pronto, tú y yo sigamos las instrucciones, las hagamos y hagamos lo que el Señor nos mandó hacer. Aleluya, en el nombre de Jesús, así sea. Padre, Señor, en el nombre de Jesucristo, he entregado tu palabra de hoy, Señor. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos que debemos consultar al Dios poderoso, al Dios eterno, al Dios sobrenatural, al Dios que realmente responde, al Dios que realmente quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Papito, por enseñarnos, Señor, que no debemos consultar nada más que al Dios celestial. Gracias, Padre Celestial, porque tu consejo oportuno es el consejo que nos llevará al día del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, nos llevará pronto a gozar de las mansiones celestiales. Aleluya, gracias, Señor, por darnos instrucciones claras y precisas, porque tu venida está a las puertas. Gracias, Padre Celestial, que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí escuchándola y que nos acompañe en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Los bendigo, mis hermanos, mis hermanas, y como la palabra de hoy nos decía, consultemos a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que Él nos va a responder y nos va a entregar instrucciones precisas para seguir. Y además, debemos nosotros hacerlas, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y por qué? Porque Cristo viene. Maranata.